Hola mentes curiosas, bienvenidos a esta segunda clase de los 10 temas que tienes que dominar para sobrevivir en cualquier curso de mate. En esta ocasión aprenderás todo lo que tienes que saber sobre las fracciones. Esas cosas que tanto conflicto te causaron cuando ibas en la primaria y por las que seguramente odiaste las matemáticas el resto de tu vida. Pero hoy aprenderás cosas que no te enseñaron en la escuela. Te enseñaré qué son las fracciones, cómo operarlas y las dominarás a tal grado que ya no representarán un problema para ti. Vamos a comenzar definiendo a una fracción como un símbolo. Un símbolo que está compuesto de dos partes. A la parte superior le llamaremos numerador y a la parte inferior le llamaremos denominador. Ahora bien, este símbolo tiene diferentes usos dependiendo del contexto en el que se esté utilizando. El primer uso que se le da a una fracción es el de un valor numérico. Observa la siguiente recta numérica en la que hemos representado al intervalo que va del 0 al 1. Es como una regla pequeñita con un zoom. Si partimos esta recta justo a la mitad, encontraremos el número 1/2. Y si partimos el segmento que está entre 1/2 y 1, a la mitad encontraremos el valor de 3/4, justo aquí. Entonces las fracciones son como cualquier otro número que ya conoces. El segundo uso que se le da a las fracciones es el de la operación división, en la que el número que se encuentra en la parte superior, es decir, el numerador, es afectado por el número que se encuentra abajo, es decir, por el denominador. Entonces, en este caso, el denominador representa a un divisor. Por ejemplo, la fracción 3/2. Si quisiéramos representarla por medio de una galera, el 3, es decir, el numerador, tendría que colocarse dentro de la galera, mientras que el 2, que es el denominador, tendría que colocarse fuera de ella, dando como resultado 3/2 igual a 3 entre 2, que como bien sabes es 1.5. El tercer uso que se le da a las fracciones es para representar relaciones. Por ejemplo, cuando yo cocino pizza, la proporción que utilizo de sal y azúcar para la masa es de 1:2 o bien 1/2. Esto quiere decir que por cada cucharada de sal voy a utilizar 2 de azúcar. Y en este caso no tengo que hacer ningún tipo de operación, simplemente me representa una proporción. Ahora que ya sabes qué es una fracción y las diferentes aplicaciones que tienen, vamos a continuar con las operaciones entre ellas. La operación más fácil que te vas a encontrar es la multiplicación. Y quiero que te empieces a acostumbrar a la notación matemática, a expresiones que te representan una fórmula, una receta o una serie de pasos que tienes que seguir siempre que te encuentres con una expresión similar. Esta expresión que estás viendo representa dos fracciones, las que sean, no importa cómo sean sus números. Incluso pueden no tener números, pueden ser letras, pero representa dos fracciones. Y esta segunda expresión que aparece indica que siempre vas a multiplicar el numerador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y el denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Los resultados van a respetar la posición original de los números que tenían, es decir, el resultado de la multiplicación de los numeradores es el valor que se coloca en el nuevo numerador. Y el resultado de multiplicar los denominadores también se tiene que colocar en un denominador. Ahora veamos un ejemplo. Al multiplicar las fracciones 3/4 por 5/2, lo que tenemos que hacer es multiplicar el 3 por el 5 y el 4 por el 2. Ahora bien, este paso intermedio que estoy poniendo se llama expresar la operación. Lo que quiere decir es que no estamos realizando las operaciones, simplemente estamos indicando por medio de esta escritura cómo se tienen que realizar, pero no las estamos haciendo. Más adelante vas a entender por qué te insisto tanto en esto. Pero por lo pronto, continuemos con la realización del ejercicio. Multipliquemos entonces 3 por 5, cuyo resultado es 15, y 4 por 2, cuyo resultado es 8. Y así obtenemos como resultado final la fracción 15/8. Ahora veamos un ejemplo con tres fracciones. Multipliquemos 2/3 por 4/5 por 2/7. Entonces en el primer paso expresamos la multiplicación de todos los numeradores, es decir, 2 por 4 por 2. Y en el segundo paso expresamos la multiplicación de todos los denominadores, es decir, 3 por 5 por 7. Al realizar estas operaciones obtenemos en el numerador 16 y en el denominador 105. Y esta es la solución que estábamos buscando. Ahora es momento de realizar divisiones.
Y tengo una verdad que tal vez no esperabas. Lamento informarte, bueno, no lo lamento realmente. Me da gusto informarte que las divisiones no existen. O al menos no del todo. Déjame explicarte. Una división realmente es una forma de nombrarle a una multiplicación de un número, que en este caso es una fracción, por su inverso multiplicativo. Pero no te espantes, esto del inverso multiplicativo es muy sencillo. El inverso multiplicativo de un número es otro número que cuando se multiplica, el resultado siempre es 1. Pero hagamos esto más sencillo. Por ejemplo, tomemos la fracción 3 séptimos. Si simplemente intercambiamos el 3 con el 7, es decir, ahora el 3 ocupa la posición del denominador y el 7 la posición del numerador, entonces al multiplicarse estas dos fracciones, el resultado es 1. Observa. Entonces, cuando trabajes con fracciones, es realmente muy sencillo obtener su inverso multiplicativo. Simplemente sigue esta instrucción de intercambiar el numerador con el denominador. Entonces, la expresión general de una división se representaría así. Al querer dividir A sobre B entre C sobre D, la operación que realmente tenemos que realizar es A sobre B por D sobre C, que expresaremos como AB sobre BC. Pero vamos a un ejemplo numérico. Al dividir 2 cuartos entre 5 séptimos, la operación que realmente tenemos que llevar a cabo es la multiplicación de 2 cuartos por 7 quintos, dando como resultado la fracción 14 sobre 20. Es por eso que cuando ibas en la primaria te enseñaron que la división era una multiplicación cruzada, en forma de dulce, en forma de X. Ya conoces el origen de esos procesos. Ahora veamos un ejemplo de 3 fracciones. Si queremos dividir un medio entre 3 cuartos entre 5 sextos, lo que realmente tendríamos que hacer es una multiplicación de un medio por los inversos multiplicativos de 3 cuartos y de 5 sextos, es decir, un medio por 4 tercios por 6 quintos. Quedarían como resultado 24 sobre 30. Ahora analicemos las operaciones de suma y resta. Para estas operaciones tenemos dos casos. El primer caso será aquel en el que el denominador de las dos fracciones es el mismo. El segundo caso será entonces en el que el denominador de las fracciones es diferente. Observemos la expresión que representa la suma o resta de dos fracciones con el mismo denominador. El símbolo que hemos puesto entre ellas se lee como más menos y representa que puede realizarse una suma o puede realizarse una resta. Cuando el denominador es el mismo para ambas fracciones, entonces la suma o la resta se hace de manera directa, es decir, se opera numerador con numerador dependiendo de la operación que sea señalada. Y el denominador no experimenta ningún tipo de alteración. Ahora observa la expresión que representa el procedimiento a seguir para obtener la suma o resta de dos fracciones que tienen diferente denominador. Pero no te preocupes, es mucho más sencilla de lo que parece. Te lo voy a explicar en un momento. Pero primero vamos a concentrarnos en el caso 1. Vamos a dejar la expresión que representa el proceso que vamos a seguir por aquí. Y vamos ahora a presentar un ejemplo. La suma de 3 cuartos más 2 cuartos. Según la instrucción que tenemos en la parte de arriba, lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores, es decir, 3 más 2. Y el denominador se mantiene intacto, es decir, ese 4 que ambos tenían sigue siendo 4. Al realizar la operación, tenemos que el resultado entonces es 5 cuartos. Pero como no solamente pretendo que aprendas el procedimiento, sino que mi intención es que realmente comprendas lo que estamos haciendo, quiero que observes la siguiente animación. A un entero que vamos a representar por medio de este rectángulo, lo hemos dividido en 4 partes iguales, así que cada una de estas partes equivale a un cuarto. De este entero vamos a marcar 3 cuartas partes, es decir, 3 pedazos. Ahora tomamos otro entero idéntico, es decir, otro rectángulo con las mismas dimensiones y de igual manera lo dividimos entre 4, pero de este otro elemento únicamente vamos a considerar 2 partes, es decir, 2 cuartos. La operación de suma físicamente representa la unión de elementos. Entonces, al sumar 3 cuartos más 2 cuartos, realmente lo que estamos haciendo es juntar los pedazos que tenemos seleccionados.
Así que si tomamos este pedacito y lo juntamos con los 3 que teníamos inicialmente, vamos a formar 4 cuartos, es decir, un entero. Así que si juntamos todos los pedazos que teníamos, en total vamos a tener 5 pedazos, es decir, 5 cuartos, porque cada uno de ellos valía un cuarto. De hecho, si los agrupamos de manera que representen rectángulos, observaremos que con 4 de ellos podemos formar un entero, es decir, 4 cuartos, y nos sobraría un cuarto. De ahí que 5 cuartos sea equivalente a la fracción mixta, un entero con un cuarto. Veamos ahora un ejemplo con una resta. Al restar 4 sextos de 10 sextos, esto se escribe como 10 sextos menos 4 sextos, únicamente operaremos los numeradores. 10 menos 4 sobre 6, es decir, el denominador no experimentó ningún tipo de alteración. 10 menos 4 es 6 sobre 6, que comprobaremos en un momento que esto es equivalente a un entero. Pensemos ahora en un refresco de 600 mililitros. Si lo dividimos en 6 partes iguales, cada una de estas partes debería de corresponder a 100 mililitros. Por lo tanto, si tenemos 10 sextos, en total tenemos 1000 mililitros, es decir, 1 litro. Pero vamos a representar esta información en 2 botellas de 600 mililitros, de las cuales una de ellas está completa y la otra únicamente tiene 4 sextas partes. Ahora bien, si restamos, es decir, si tomamos 4 sextos de los 10 sextos que originalmente teníamos, entonces lo que haremos físicamente es retirar 400 mililitros de los 1000 mililitros que teníamos, dejando únicamente 600 mililitros, que corresponden a un entero, es decir, a una botella. Ahora veamos el segundo caso, en el que los denominadores no son iguales. Para ello necesitamos introducir un nuevo término, el mínimo común múltiplo. Pero como ya somos expertos en esto de los múltiplos, entonces esto no nos va a representar ningún trabajo. Veamos lo fácil que son las matemáticas. Mínimo común múltiplo. Mínimo se refiere a lo más pequeño. Común, esta palabra no tiene ningún sentido si no tienes 2 o más cosas que comparar. En este caso vamos a analizar 2 o más números. Múltiplo, ya dijimos que un múltiplo es el resultado de una multiplicación de 2 números. Entonces el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que tienen en común como múltiplo un par o más números. No te preocupes, ahorita lo entiendes. Entonces lo que te voy a presentar es uno de los tantos métodos que existen para obtener el mínimo común múltiplo de un par de números. Hay más métodos y las reglas cambian cuando tratamos de trabajar con 3 o más números, pero por lo pronto con esto nos es suficiente para poder operar fracciones. Veamos el siguiente ejemplo, 24 y 18. Acomodemos al 24 y al 18 en una pequeña tabla que vamos a dibujar de la siguiente manera. Ahora quiero que pienses en el número más grande que puede dividir a 24 y a 18. Supongamos que se te ocurrió que el número 3 es el número más grande que los divide. Entonces colocamos en esta parte al 3. Después dividimos a 24 entre 3 y ese resultado, que es 8, lo colocamos justo debajo del 24. Hacemos exactamente lo mismo para el 18, dividiendo 18 entre 3, cuyo resultado es 6, y colocamos este 6 debajo del 18. Ahora pensemos en el número más grande que divide a 8 y a 6. Este número es 2. Al dividir 8 entre 2, el resultado es 4 y ese 4 lo vamos a colocar debajo del 8. Dividimos de la misma manera a 6 entre 2 y el resultado es 3, que se va a colocar justo debajo del 6. Si repetimos el proceso y buscamos un número que divida a 4 y a 3, encontraremos que el único número que lo logra hacer es el 1. Cuando coloques un 1 del lado derecho de la línea, entonces ya no tendrás que seguir con este proceso. Ahora simplemente tenemos que marcar estos números que se encuentran a la orilla. Los vamos a multiplicar y con eso vamos a obtener el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar 4 por 3 por 1 por 2 por 3, que es 72. Ahora que ya sabes cómo obtener el mínimo común múltiplo de una pareja de números, entonces te voy a enseñar uno de los tantos métodos que existen para sumar o restar fracciones con diferente denominador.
Y aclaro, hay más métodos, pero este que te voy a enseñar te va a ayudar a trabajar con números más pequeños y además será el mismo método que vas a utilizar cuando estés trabajando con expresiones algebraicas. Para explicar la expresión que te di en un inicio, voy a utilizar el siguiente ejemplo. Sumemos 5 sextos más 3 cuartos. Dado que los denominadores son diferentes, entonces lo primero que tenemos que hacer es igualar los denominadores. Para ello buscaremos el mínimo común múltiplo de 6 y 4. Así que dividimos a 6 y 4 entre 2, cuyos resultados son 3 y 2 respectivamente. El siguiente número que puede dividir a 3 y a 2 es 1. Recuerda que 3 y 2 son primos. Entonces ahora multiplicaremos a 3 por 2 por 1 por 2, dando como resultado 12. Este es el nuevo denominador que vamos a utilizar para realizar la suma y lo vamos a colocar en esta parte. El siguiente paso consiste en obtener los nuevos numeradores. Para ello dividiremos a 12 entre 6 y el resultado lo multiplicaremos por 5. 12 entre 6 es 2, por 5 es 10 y este resultado lo colocaremos en esta parte. La operación que estamos haciendo es una suma, por lo tanto el signo de suma tiene que ir aquí. Ahora dividimos 12 entre 4 y multiplicamos el resultado por 3. 12 entre 4 es 3, multiplicado por 3 da 9. Así, la suma de 5 sextos más 3 cuartos equivale a la suma de 10 más 9 sobre 12, cuyo resultado es 19 sobre 12. El proceso de la resta es idéntico. De hecho, voy a utilizar este mismo ejemplo para mostrarte que lo único que va a cambiar es el símbolo de resta. Si expresamos 5 sextos menos 3 cuartos, la operación nos va a dar como resultado 10 menos 9 sobre 12, cuyo resultado es un doceavo. Ahora ya sabes operar fracciones, sin embargo quiero enseñarte algo que te va a permitir trabajar más fácilmente con ellas. Si recuerdas, en el video anterior te dije que utilizaríamos lo que ya aprendiste para facilitar los procesos que hoy te enseñé. Así que terminemos esta lección simplificando fracciones. Se dice que dos fracciones son equivalentes cuando al realizar la operación que están indicando, el resultado es el mismo. Por ejemplo, un tercio es igual a 0.333333 y 3 novenos también es igual a 0.333333. Entonces, un tercio es equivalente a 3 novenos. Y la simplificación de fracciones es muy importante porque cuando trabajas con números más pequeños, los procesos se vuelven también más sencillos. Recuerda que las matemáticas no intentan fastidiarte la vida, sino intentan hacértela más sencilla. Y ahora veamos un ejemplo para simplificar fracciones. Tomemos a 16 sobre 24. Lo que tienes que hacer es factorizar tanto al numerador como al denominador. En este caso, la factorización de 16 es 2 por 2 por 2 por 2. Y la factorización de 24 es 2 por 2 por 2 por 3. Los vamos a expresar de esta manera. Y ahora vamos a cancelar todos los números que se repiten en el numerador y en el denominador, por parejas. Este 2 con este 2, ese 2 con ese otro 2, y ese último 2 con este otro 2. Lo que estás haciendo es dividirlos. 2 entre 2 es 1, 2 entre 2 es 1, y 2 entre 2 es 1. Y si recuerdas la tabla del 1, cuando multiplicamos por 1 o dividimos entre 1, el resultado se mantiene intacto. Por lo tanto, podemos cancelar los números y hacer como si desaparecieran. Ahora la fracción que obtuvimos, 2 tercios, es equivalente a la que teníamos originalmente, es decir, 16 sobre 24. Veamos un par de ejemplos más. La fracción 12 sobre 36. Si la factorizamos, se verá así. Y al realizar la cancelación de términos idénticos, observamos que en el numerador ya no nos han quedado números. Únicamente tenemos un 3 en la parte del denominador. Cuando todos los números de un nivel desaparecen, lo que tienes que hacer es poner un 1 en la fracción equivalente. Es decir, en el nuevo numerador vamos a poner un 1 y dejaremos el 3 en la parte de abajo. Recuerda que cada cancelación de términos representa un 1.
y por eso es como si hubiéramos obtenido un 1 al final. Ahora, si los números hubieran estado al revés, es decir, el 36 arriba y el 2 en la parte de abajo, la cancelación es idéntica, pero el 1 hubiese quedado en la parte del denominador. Y siempre que tengas un 1 en el denominador, puedes prescindir de él. Es decir, la fracción 36 sobre 12 es equivalente a 3 sobre 1, que es equivalente a 3 enteros. Mi recomendación es que siempre que realices operaciones con fracciones, lleves a cabo todas las simplificaciones posible en el momento justo que se presenten. Esto te ayudará a trabajar con números más pequeños y entonces las fracciones no te van a fastidiar la vida. ¡Felicidades! Hemos terminado la lección y te espero en el siguiente video donde te enseñaré todo lo que tienes que saber sobre proporciones. Y recuerda que siempre hay algo que aprender.